Estamos algunas semanas atrás con respecto a la guerra espiritual y estamos deteniéndonos un poquito en analizar el enemigo que tenemos para reconocer sus trampas, para reconocer sus métodos, para reconocer su estrategia, a fin de desenmascararlo y poder declarar la victoria que Cristo ya nos dio sobre él. La razón por la cual hablamos de Satanás no es porque querramos adorarle, ni porque querramos conocerlo para ver si se hace nuestro amigo, de ninguna manera. La razón es esa, ese es el objetivo. Recuerda que esto es una guerra, y en la guerra también hay que planificar y reconocer cómo se comporta el enemigo para descubrir su estrategia y ver cómo nosotros podemos contrarrestarlo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días estuvo allí y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos estos reinos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Padre, esta hora es el momento cumbre de este tiempo, de este espacio, Señor, que pasamos aquí en tu casa. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual tú hablas a través de tu palabra, y es el momento en el cual tu pueblo debe poner atención, escuchar, para que pueda asimilar la enseñanza y llevarla a la práctica. Rogamos, Señor, que no nos quedemos solamente en ser oidores, porque simplemente oír hace que se olviden las cosas. Haznos hacedores de tu palabra, para que podamos triunfar sobre nuestro enemigo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, si estamos hablando de términos bélicos, si estamos hablando de guerra, tenemos que reconocer que los ejércitos planean estrategias, y hoy queremos descubrir la estrategia que Satanás usa para tratar de vencernos. Él siempre va a estar inquieto, ocupado en buscar la manera de meternos en pie, de tropezarnos para que caigamos. Y si nosotros no reconocemos la estrategia de Satanás, pues ¿sabes qué va a pasar? Vamos a caer fácilmente, vamos a tropezar, no vamos a descubrir la trampa. Así que vamos a ver 7 puntos de la estrategia del enemigo. Ponme la primera. No, la primera. Ahí me. ¿Qué es lo que hace Satanás? Primeramente, él busca un momento oportuno, un momento adecuado para él, no para nosotros. Observaste en la lectura que el Señor Jesús ya tenía ¿cuántos días? 40, y durante esos 40 estuvo siendo tentado.
Pero obviamente, cuando ya llegas al clímax, a la parte más fuerte del ayuno que Jesús estaba haciendo ahí en el desierto, pues físicamente su cuerpo empezó a responder, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? Que Jesús tuvo hambre. Tuvo hambre. Y es aquí cuando físicamente te encuentras vulnerable que el diablo aprieta más y pone la tentación todavía más seductora, más apetecible. Y no solo hablo en términos de comida, sino hablo en todos los términos posibles. Satanás sabía que Jesús ya estaba cansado, que ya habían sido 40 días de lucha intensa, así que físicamente estaba agotado, hambriento. Y dice Satanás, ahora o nunca, vámonos con toda la artillería pesada. Hermano, cuando tú estás pasando por un momento vulnerable, espera el ataque más fuerte, porque así es la estrategia de Satanás. Dice la Biblia en Pedro que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tú sabes que los leones, cuando están acechando a una manada, a un rebaño, primero buscan a quien de la manada es el más débil. Buscan qué animal está herido, qué animal es quizás un bebé, porque entonces es más fácil atraparlo. Porque al estar herido no puede correr tan rápido, porque al estar joven no sabe cómo defenderse. Así es también Satanás. Cuando más débil te encuentres, cuando más vulnerable estés, espera el ataque más fuerte. Así que si estás pasando por un periodo de enfermedad, si estás pasando por problemas económicos, si están viniendo problemas a tu hogar, a tu matrimonio, allí es cuanto más alerta deberías de estar, porque tarde o temprano va a venir el león rugiente buscando devorarte. Así que recuerda, número 1, él va a escoger el momento oportuno. Número 2, él va a dirigir tu atención hacia un deseo o hacia una necesidad. Si tú tienes problemas económicos, si tú estás metido en deudas, ¿hacia dónde crees que va a dirigir tu mirada? ¿A dónde? Al billullo, ¿sí? Y resulta que a lo mejor eres el tesorero de la iglesia y estás contando el dinero. Esto no es ninguna alusión a Luis de Alexis ni al hermano Juan ni Pedro. Es solo un ejemplo. Estás contando el dinero y mientras lo cuentas, viene Satanás y dice, y tú necesitando, y mira aquí en la iglesia, hasta dan de más. Podrías borrarle ahí el numerito, quedarte con un poquito y cubrir tus deudas, pagar tus deudas, porque los cristianos no son deudores. Él va a dirigir tu atención hacia aquello que más estás necesitando en ese momento o más estás deseando. Y hermanos, eso involucra todas las áreas de nuestra vida. Estoy poniendo un ejemplo financiero, pero puede ser un ejemplo de cualquier otra índole. Jesús tenía hambre y Satanás viene y le dice, dile a esta piedra que se convierta en pan. Tú tienes el poder para hacer eso. No tienes por qué pasar hambre. Mira qué piedrotota, imagínatela siendo un pan recién salido del horno, suave, calientito, oloroso, justo lo que necesitas
en este momento. ¿Acaso no estás oyendo? Porque hasta yo oigo cómo te crujen las tripas, Jesús. ¿Hacia dónde está dirigiendo la atención? Justo a la necesidad, justo a aquello que lo hace más vulnerable en ese momento. Ese es el segundo paso de la estrategia de Satanás. Tercer paso, él crea dudas en nuestra mente. Normalmente las dudas que va a crear tienen que ver con lo que Dios ha revelado en su palabra. Él le dijo a la mujer allá en el huerto del Edén: ay, ¿a poco crees que se van a morir? Con que Dios ha dicho que morirán, no es cierto, no es verdad. Si comes el fruto, no vas a morir. Lo que pasa es que Dios es un Dios egoísta y no quiere que seas como Él. Pero mira qué rico está el fruto. Toma de él, pruébalo. ¿Qué hizo Eva? Cayó redondita. Comió del fruto que estaba prohibido. Escuchó la duda que le sembró Satanás en la mente y Eva se la tragó todita. Antes de comerse el fruto, se tragó primero la mentira, la duda que le fue sembrada. Igual Satanás va a actuar, va a operar de la misma manera con nosotros. ¿A poco crees, siguiendo con el mismo ejemplo, que si tomas tantito dinero de las ofrendas para pagar tus deudas, Dios te lo va a considerar como pecado? No, porque tú estás pagando tus deudas, lo estás usando con ese propósito. Él te va a perdonar que hayas tomado dinero de las ofrendas. Y entonces la duda está sembrada, y si tú no estás firme, si no detectas eso como una trampa del enemigo, tu mente te va a jugar una mala pasada y vas a decir: sí es cierto, ¿verdad? Primero tengo que dar buen testimonio, ¿verdad? Déjame que despacho con la cuchara grande, y no solo agarro de las ofrendas, también me dan un sobrecito de los diezmos. Número 4, él quiere que caigamos en discusiones. Quiere provocarnos. Dios dice en su palabra. Quiere que nos jugamos al poder para distraernos. Nosotros vemos que Jesús no discutió. Jesús simplemente refutó categóricamente con la palabra de Dios los argumentos de Satanás. De hecho, la Biblia misma nos dice que resistamos al diablo y huyamos, que no nos creamos los muy fuertes y nos pongamos al tú por tú con él, porque el diablo es mañoso, el diablo es experimentado. Lo que nosotros necesitamos hacer es solo seguir el ejemplo de Jesús, tomar la palabra como nuestra arma, declararla y retirarnos. Ese es el ejemplo. Caer en discusiones es caer en las provocaciones del enemigo, que con esta estrategia busca distraernos para que olvidemos la palabra de Dios. Me gusta en el texto que leímos que las palabras de Jesús solo fueron citando las Escrituras. No dijo más, no habló más, no dio argumentos, no dio explicaciones, solo citó de manera textual la palabra de Dios.
¿Cuántos versículos te sabes de memoria que puedes citarle a Satanás? Por eso es importante que memoricemos la Escritura, para que podamos refutar esos argumentos que él pone. Número 5. Él va a usar la mentira. ¿Por qué? Porque él es el padre de mentiras. Porque el diablo todo el tiempo miente. Esa es su arma principal y él la va a usar constantemente. Mira, pareciera que el diablo está diciendo verdades, pero esas verdades que vemos en este pasaje son verdades a medias, y las verdades a medias en realidad son mentiras totales. ¿Sí? El diablo tiene un as bajo la manga en cada una de estas 3 tentaciones que le presenta Jesús. Convierte la piedra en pan. ¿Qué le está diciendo el diablo a Jesús? En realidad, ¿crees que el diablo está preocupado porque Jesús tenga hambre? Ay, pobrecito de ti, Jesús, sáciate, convierte la piedra en pan, y ya por ahí me das la mitad a mí, que también tengo hambre. No quería tener un tiempo de convivio ni compañerismo con Jesús. Lo que está provocando, tratando de provocar, es que Jesús abuse el poder que tiene como el Hijo de Dios. Que deje de un lado su humanidad y que se presente como Dios solamente para satisfacer de manera egoísta sus necesidades. ¿Recuerdas a alguien más que haya ayunado 40 días y 40 noches en la Biblia? Sí estuvo Moisés en la cumbre del monte 40 días y 40 noches. Y Moisés resistió la tentación de probar alimento. El diablo está tentando a Jesús, tiene un plan con maña. Cuando le dice que le va a dar todos los reinos del mundo, sí dice una verdad, pero a medias. Ciertamente él es el príncipe de este mundo y a él le han sido entregados los reinos, y como él dice ahí, él puede dárselos a quien él quiera. Pero ¿cuál era el precio a pagar? Yo te doy todo, pero póstrate delante de mí y adórame. ¿No fue eso lo que convirtió a Satanás en Satanás? Lo vimos, ¿verdad?, cuando hablamos de él como nuestro enemigo, la historia del lucero, aquel ángel de luz que hizo la adoración para él. Date cuenta que siempre que Satanás hable, va a haber mentira en su argumento, aunque a simple vista, a oído o a ojo de buen cupero, parezca que está diciendo la verdad. Todavía se atreve en la tercera tentación a reforzar su argumento con la misma Biblia. ¿Ya te diste cuenta? Se lleva a Jesús a la parte más alta del templo y le dice: mírate, porque escrito está que Dios mandará a sus ángeles a cuidarte. Escrito está que no tropezarás. Fíjate hasta dónde Satanás puede ocultar, esconder, disfrazar la mentira. Hasta le puede poner una envoltura bíblica. Por eso, hermanos, es que hay que estar muy atentos, muy cuidadosos con la palabra de Dios y cómo se van dando estos últimos tiempos, porque cualquiera puede levantarse con una Biblia en la mano y decir una barbaridad e interpretar la Biblia a su manera, y muchos van a caer en el engaño, porque van a decir: pero ¿cómo? Si trae la Biblia en la mano, y lo que está diciendo aquí viene también en mi Biblia. Cuidado. Pídele al Señor que siempre su Espíritu Santo
que alumbre el entendimiento para comprender la Escritura tal y como el Señor quiere que la entendamos. Número 6. Él quiere crear división. El Padre había enviado a Jesús a la tierra con una misión. Hemos dicho muchas veces que el nacimiento de Jesús no fue solo el nacer por nacer. Había un propósito para ese nacimiento, para esa vida, para ese ministerio. ¿Cuál era el propósito? Bueno, ya no voy a usar esta, para eso está esa grandota. El propósito era aquel, ir a la cruz, dar su vida en rescate por nosotros. Cuando el diablo le dice a Jesús, póstrate ante mí y adórame, y yo te doy todos los reinos del mundo, en otras palabras, el diablo le está diciendo a Jesús, ahorrémonos la cruz. La cruz va a ser algo muy doloroso. La cruz va a ser algo vergonzoso. La cruz va a ser algo que te va a implicar sufrimiento. Dios quiere coronarte como rey. Y yo también. Lo único que tienes que hacer es cambiar la cruz por ponerte de rodillas en este momento y adorarme. ¿Qué está tratando de hacer el diablo? De crear enemistad, crear división entre la voluntad del Padre, el propósito del Padre y Jesús su Hijo. También va a procurar lo mismo contigo y conmigo. Va a querer que haya pleito entre iglesia y pastor, entre discípulos y discipuladores, entre esposo y esposa, entre hermano y hermana, siempre, todo el tiempo, porque al diablo le encanta eso. Ya viste la pantalla, ¿no? Así quiere él, ponerse en medio y separar, dividir. Por último, número 7, el diablo recuerda que tiene como meta. ¿Cuál es la meta? Algunos dirán, no, el diablo quiere que yo sea rico, por eso me pide que le venda mi alma, porque me ha prometido que me va a hacer multimillonario. Así que eso no es un mal deseo. Él quiere que yo sea multimillonario, que nada me falte en esta tierra. Él quiere que sea famoso. El diablo quiere que sea famoso. ¿Cómo va a ser malo eso? El diablo quiere que yo sea amado, aunque la persona que me va a amar sea otro hombre. Pero el diablo quiere que sea amado. ¿Cómo va a ser malo ese propósito? Hermano, nunca vas a encontrar en la Biblia ninguna declaración que diga que el diablo quiere tu bien, que el diablo quiere tu bienestar, que el diablo tiene planes buenos para tu vida. Nunca. La Biblia desenmascara al diablo y nos revela que su plan es destruirnos. Cuando la Biblia enseña que en el final de los tiempos la gente va a ser castigada eternamente en el infierno junto con el diablo, no es que el diablo diga, vénganse conmigo para armar la pachanga eterna. Vente conmigo, Marta, vente conmigo, Paco, y la vamos a reventar bien bonito por toda la eternidad. No, el diablo te odia tanto a ti como a mí, que su propósito es, yo no me voy solo al castigo. Voy a ver a cuántos más me llevo conmigo para que sean destruidos juntamente conmigo. Como el diablo sabe que va a ser destruido, él quiere destruir a cuanta más gente pueda. ¿Está claro eso?
Por lo tanto, su estrategia es vencerte a fin de que seas destruido. Destruido en tu matrimonio, destruido en tu hogar, destruido en tu trabajo, destruido financieramente, destruido en tu potencial como hijo de Dios. Todo quiere atacar. No se conforma con solo un área, quiere destruirte completito, todito. Por eso ahí no es una momia, es una persona que está destruida como si fuera de barro y está partido en 1000 pedazos. Porque eso es lo que Satanás quiere. Por si fuera poco, hermanos, habría que agregarle un número 8. Dice al final del texto, en el verso 13, que una vez que el diablo acabó de tentar a Jesús ahí en el desierto, se apartó de Jesús. ¿Cuánto dice? Por un tiempo. Solo por un tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que se retira para rearmarse, reinventarse, para buscar otra estrategia, para buscar otro momento en el cual volver a plantar la semilla de la duda, la enemistad, etcétera, etcétera, todo esto que vimos. ¿Sabes por qué? Porque el diablo es insistente, no se cansa de seguir luchando con tal de destruirte. Así que una vez que pasa ese ataque, te puede dar una tregua de algunos días, pero prepárate, porque va a venir reforzado, va a venir reinventado y va a venir con más sed de querer verte caer. Por eso siempre hay que estar alertas, por eso siempre hay que estar preparados, porque no sabemos cuándo va a ser el ataque. Por eso Jesús dice, velad y orad. A la verdad el Espíritu siempre está dispuesto, pero la carne dice, ¿qué dice de la carne? Es débil. La carne es floja, es perezosa. Ponemos la alarma a las 5 porque tenemos el propósito de levantarnos a orar. Suena la alarma y preferimos romper el celular con todo que alarma para dormir más, porque la carne es débil. El Espíritu sí está dispuesto. Decimos, ahora sí, ya voy a integrarme al plan de lectura anual, voy a empezar a leer. Y empiezas a leer, y no sé si lo has notado, cada vez que uno toma la Biblia y la empieza a leer, pareciera que entras en un estado de hipnosis. Parece que ahí está el hipnotizador diciéndote, tus párpados sientes pesados. Duerme. ¿Te pasa o no te pasa? No importa si es en la mañana, en el día, en la tarde o en la noche. La Biblia tiene poder para hacernos dormir. Por eso yo le he dicho a mi esposa cuando tiene un sueño, ponte a leer la Biblia y ya déjame dormir a mí. ¿Sí? Ya si la Biblia no te duerme, perdón. Tenemos que estar alertas, porque Satanás va a buscar la ocasión para hacernos caer. Déjame decirte algo. Cuando uno tropieza y cae por causa de la tentación, cuando está uno ahí tirado, cuando está uno ahí revolcándose en el lodo, en el pecado, porque caíste en la tentación, todavía ahí tirado, Satanás viene, todavía te empieza a patear, te quiere dar el tiro de gracia. Por eso, hermanos, si te es posible, haz la misma oración que Jesús enseñó a los discípulos. ¿Has notado que el Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en la tentación? No podemos evitar ser tentados.
porque somos humanos, pero sí podemos evitar caer en ella. Y la oración de Jesús fue esa, nos enseñó a orar pidiendo eso. Cada mañana cuando despiertes, dile: Señor, no me dejes caer hoy en las tentaciones que el enemigo me vaya a poner. No dejes que yo sea engañado. No dejes que caiga en el plan estratégico de Satanás. En ti y en mí está la posibilidad de no dejarnos vencer por el enemigo. Jesús nos enseña que no tenemos que hacer gran cosa. Lo que sí tenemos que hacer es estar firmes en la palabra de Dios. Fue todo lo que Jesús hizo. Detectó que la tentación venía de parte del enemigo y lo único que hizo fue citar la palabra. Estuvo tranquilo, no estuvo gritando, no hizo un espectáculo, no puso en el chat de duda: mis hermanos, oren por mí porque estoy siendo tentado, no sé cómo. No, sabía que era su responsabilidad vencer la tentación y Jesús la asumió al 100%. Ahora, porque son bien vivos todos ustedes, no vayan a decir: ya dijo el pastor y quedó grabado, que no hay que andar poniendo en el chat que oren por mí. ¿Qué les llama hoy los miércoles? Quiero que me entiendas lo que quiero explicar. Vencer la tentación es una responsabilidad personal, porque el Señor Jesús quiere entrenarnos personalmente a vencer en nuestras batallas. Sí puedes pedir apoyo, sí puedes pedir consejo, pero la responsabilidad de tomar la decisión recae 100% en ti. Así que no vas a poder llegar al cielo y decir: Señor, perdóname, sí caí en esta tentación, pero fue por culpa de Chuy que no logró lo suficiente por mí. Fue por culpa de Alfredo que no me dio el consejo preciso. No le puedes echar la culpa a nadie más, porque es tu tarea. Y ahora que ya sabes cómo opera el enemigo, con estos 7 pasos, con este pasaje en Lucas 4, tú estás capacitado por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios para que en esta semana, cuando venga el enemigo y presente su tentación, tú la puedas identificar como tal y entonces refutarle todos sus argumentos en el poder de la palabra de Dios. Y entonces el miércoles que vengas a la oración, te pares al frente y digas: yo tengo un testimonio de victoria. El enemigo quiso engañarme con esto y esto, y yo le dije esto y esto. Y salir triunfante para la gloria y honra de Dios. ¿Estás listo para pelear? ¿O vas a dejar que el enemigo venga y te cachetee por arriba, por abajo, por delante y por detrás, que te dé una revolcada? ¿Eso quieres esta semana? ¿No? Ponte de pie. Ahora sí que como soldado del ejército del Señor Jesús, ponte firmes, bien firmes.